Muchos recordarán Five Nights at Freddy's 2, ¿verdad? Uno de los juegos más aclamados de la franquicia, tanto por su jugabilidad como por sus múltiples mecánicas, que podían darte un buen rato, o incluso convertirse en un verdadero reto. Ahora bien, ¿se imaginan que exista un rumor tan extendido y supuestamente tan verificado, y digo esto entre comillas, que aún hoy muchas personas lo dan por hecho? Bueno, quizá por el título del video y su miniatura ya sepan de qué estoy hablando. The FNAF 2 Stingray. Hoy día, tengo mucho que decir acerca de este hoax. Existen muchas versiones sobre este caso. Algunos lo llaman leyenda urbana, otros un hoax, otros lo consideran lost media, e incluso hay quienes lo describen como un virus real y peligroso, dependiendo de a quién le preguntes aquí en YouTube. Pero desde ya quiero dejar algo claro, este video no va a ser como el resto, pues no tiene esa intención. No voy a contar una creepypasta, al menos no de forma seria. En lugar de eso, voy a exponer mis dudas sobre esta historia, porque, al menos para mí, no se sostiene. Hoy veremos el origen del relato de FNAF 2 Stingray y mi conclusión tras revisar los hechos de este escándalo que lleva años rondando la comunidad. Hace varios años, la primera mención registrada de Stingray aparece, aparentemente, en un iceberg de aplicaciones móviles. ¿Y cómo se describía ahí? De forma muy breve, casi como si nada. Se decía que era un FNAF 2 que robaba datos y que apenas entrabas al juego, aparecía un screamer de una chica fantasma, que te bloqueaba el teléfono y te lo dejaba inutilizable. Todo muy parecido a una creepypasta clásica. Uno en estos tiempos diría que el creador está mintiendo y está rellenando un vacío en su iceberg, pero no fue así. Ya que, este apartado sorprendió a muchos, porque varias personas aseguraban recordar perfectamente esta supuesta aplicación maliciosa. Incluso añadían detalles, que venía de Aptoide, quien la había subido, y otros datos más. Sin embargo, había un error clave. Casi nadie podía ponerse de acuerdo si esto había ocurrido en 2014 o en 2015. Aún así, eso no parecía importar demasiado para la mayoría, porque, en teoría, había ocurrido. No parece que se haya intentado una búsqueda seria de esta aplicación, y el caso terminó catalogándose rápidamente como lost media dentro de la comunidad de FNAF, pero únicamente allí, pues otras páginas dedicadas a la lost media no tomaron el caso y no tienen ningún artículo dedicado a este, y nunca lo tendrán posiblemente. Pero lejos de generar miedo, lo que provocó esta historia fue fascinación. La historia creció tanto que llegó a la comunidad angloparlante, donde causó la misma emoción, y curiosamente ahí ocurrió el primer gran cambio. En el rumor original se hablaba de una chica fantasma, pero en inglés muchos confundieron, y en lugar de poner una ghost girl, como sería en su idioma, pusieron al personaje chica, sin ojos. A partir de ahí, comenzaron a surgir recreaciones del supuesto reemplazando al fantasma por Witherette chica. Luego con el pasar del tiempo se añadieron más elementos. Como que el icono del juego mostraba a Freddy con un ojo negro, que había un nombre en árabe, que el autor se llamaba Stingray, que Witherette Freddy era mitad gris y tenía un ojo rojo brillante, y más detalles similares. Como agregado, pues se reportaron la existencia de varios supuestos gameplays de Stingray, obviamente editados y desmontados a posteridad. El más famoso fue uno donde se simulaba el screamer de Witherette chica sin ojos, y ahí se nota la magia de la edición, pues la mala calidad del video parecía muy artificial. Sí, todo sonaría muy inquietante para una aplicación pirata y lo que quieras. Pero ahora toca preguntarse algo importante. ¿Esto es realmente posible? Primero, aclaremos algo. Esto no es lost media, nunca lo fue, y nunca se le debió dar esa etiqueta como hicieron varios FNAFtubers o loquenderos. Lost media no significa simplemente no lo encuentro. En el caso de contenido digital, se necesitan referencias de su época, menciones muy antiguas, publicaciones contemporáneas, o al menos archivos parciales en casos digitales. Si lo único que existe son testimonios de 3 o 4 personas diciendo yo lo recuerdo, eso difícilmente calificaría como lost media. Y esto aplica perfectamente a Stingray. No hay foros de 2014, ni vídeos de 2015, ni menciones técnicas, ni reportes en páginas de seguridad. Nada. Todo aparece a partir de ese iceberg de aplicaciones móviles, que probablemente fue subido en tiempos de pandemia si no me equivoco, varios años después. Así que mi conclusión es simple. Si nunca hubo pruebas reales en su época, no es lost media, no para mí.
Ante esta falta total de pruebas, muchas personas intentaron entonces buscar un origen real que pudiera encajar con este relato. Tenía que ser algo documentado de esos años, que explicara de dónde pudo haber salido la historia. Y esto resultó en el que quizás sea el error más grande de todo este caso, pues vi 2 canales que lo comentaron de esta forma. El virus Android Elite como supuesto origen real de FNAF 2 Stingray. Para dar contexto rápido, en 2014, la página de un antivirus ruso llamado Dr. Web alertó sobre un virus destructivo llamado Android Elite. Este malware se distribuía disfrazado nada menos que como Angry Birds Transformers, un juego infantil. Por fuera, la aplicación parecía legítima. Tenía el icono correcto y un nombre casi idéntico. Casi, porque le faltaba una S en la palabra Birds. Dr. Web advertía que, si se instalaba, el teléfono sufría múltiples cambios. Se borraban datos, se bloqueaba la pantalla con una imagen que decía, "Obey, Orbea que", y posteriormente se enviaban mensajes masivos a los contactos. Elite ni siquiera era un virus con intención de robar datos según varias fuentes, pero sí hacerte pasar un mal rato. Era un virus real, destructivo, pero con una fachada algo cuidada para que cualquiera cayera en él. Entonces, ¿cómo se vinculó esto con FNAF 2 Stingray? Simple, quienes investigaban el supuesto caso empezaron a buscar un virus real de esos tiempos que encajara con el relato, y Android Elite parecía cumplir varios puntos. El problema es que había detalles que nadie mencionó en su tiempo. Por ejemplo, el spam a contactos, que el virus en realidad era uno vandálico y no uno que robara tus datos, o la pantalla exacta del Obey Orbea que era lo más llamativo. Todos parecían recordar solo lo que convenía al relato, lo cual ya resulta sospechoso. Aún así, con estas correcciones y todo, que son grandes, muchos dieron el caso por resuelto. Stingray no era obra de un solo individuo que te observaba y no sé qué más, sino de un o unos troles. No era como la creepypasta, pero de que existía, existía. Con esa idea en mente, lo que faltaba fue el intentar encontrar el supuesto archivo que confirmara esta teoría. Y todo parecía cerrarse cuando apareció en Wayback Machine un supuesto archivo del FNAF 2 Stingray real. Por fin aparecía el archivo real, por fin se solucionaba todo este lío. Hasta que alguien miró las fechas. El archivo fue subido en 2023 y popularizado por un post en Reddit. Ese pequeño aspecto, por minúsculo que sea, no encaja en absoluto con la historia que plantea que el caso ocurrió en 2014 o 2015. Es casi una década de diferencia. Además, la supuesta aplicación real ni siquiera provenía de Aptoide, como decía la historia original, sino que estaba subida a Mediafire en 2023. Algunos dirán, pero es que pudo haberse subido en 2014 y archivado después, pero eso plantea una pregunta clave. ¿Cómo sabes que ese archivo es de 2014 y no una recreación? ¿De dónde lo conseguiste? No puedes encontrar un archivo de Mediafire sin el enlace original, y la verosimilitud se reduce aún más si supuestamente era Lost Media, pues no se encontró absolutamente nada en su tiempo. Que alguien aparezca de la nada diciendo lo encontré, sin tan siquiera explicar cómo, no es una prueba creíble. Si el enlace aparece casi 10 años después, no es evidencia, es una recreación. Tras todo lo dicho, incluso como creepypasta, la historia tiene muchos fallos. En la supuesta versión real sigue apareciendo el nombre en árabe. Así de mal estamos. Luego están detalles como Freddy con un ojo negro, claramente estéticos. Como argumento en contra, los creadores del virus Elite original copiaron casi todo al pie de la letra. Aquí, en cambio, se añadieron elementos llamativos sin sentido práctico, y sin ninguna función o intención. Esto, aparte, evoca un nuevo fallo de lógica que muchos pasan por alto. El peor error de un ladrón es avisarte que algo anda mal. Un virus real no quiere llamar tu atención, puesto que el ser humano, si es cuerdo, suele ser desconfiado de lo desconocido. Incluso la página Gaming Urban Legends Wiki, dedicada a analizar casos de leyendas urbanas de los videojuegos, duda de la veracidad de este link por la fecha. Sin embargo, ellos aún toman el caso como Lost Media incierta, y para mí eso no es así. Esa es una etiqueta forzada a estas alturas, y ya dejé en claro por qué lo creo así. Pero todo esto me llevó a hacer una pregunta distinta, y quizá más importante. No de dónde salió el archivo de 2023, sino de dónde salió realmente el código que contenía, pues se veía muy real según el comentario en el post de Reddit. Y de hecho, ya tengo un nuevo descubrimiento, y es el siguiente. ¿De dónde vino realmente este nuevo archivo del 2023?
En primer lugar, tras la polémica del virus Elite, alguien salvó el código y lo subió a GitHub, acompañado de un mini antivirus llamado el Boy, el cual servía como solución a este virus vandálico pues ayudaba a eliminarlo. Esto fue subido hace 11 años, es decir, Elite fue real, pues no es ningún mito ni archivo perdido, está disponible públicamente desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo sé que sí es Elite y no otro virus random? Sencillo, la imagen, y prácticamente todo, está en esos archivos. Esto no es solo una curiosidad y ya, pues deja más dudas sobre si FNAF 2 Stingray realmente existió como Elite. Ya no hablamos de un archivo misterioso sacado de la nada del 2023 al cual solo habría que inventarle un origen, ni un archivo del 2014 como tal. Sino de una reutilización de un código antiguo real, al cual se le puso esa estética de FNAF 2 perturbador y se volvió a subir en Mediafire, y luego archivar en la Wayback Machine. Por esa razón era tan creíble si se analizaba en un escáner. Cosa que contrasta fuertemente con la promesa de que supuestamente era el hack real y original, que según varios loquenderos decían. Ni este usuario del link original, ni el otro que subió con el link de la Wayback Machine, ni ninguno dijo que eran una recreación de si fuera un virus Elite. Solo se adjudicaron de lo encontré, aquí está, no me hago responsable y no te dicen su origen. En pocas palabras, Elite existe, pero FNAF 2 Elite, definitivamente no. Y sobre el supuesto creador, que ahora ya es más que irrelevante, Stingray, tampoco hay rastros significativos. Según la gente es un hacker árabe, pero su historia es más que inverosímil. Y aparte, no hay otros casos verídicos similares a FNAF 2 Stingray, o el de FNAF 2 Elite más aparte de Angry Bird Transformers, nada, no hay vínculos con malware real, no hay ningún historial. Es, en esencia, un nombre sin sustento, algo que apareció casi de la nada, y se quedó porque las personas decían que era así, porque sí. Es como un sujeto ficticio. Con todo esto sobre la mesa, la imagen completa del caso empieza a verse con mucha más claridad. Para terminar, diré algo sencillo. FNAF 2 Stingray no es real como se cuenta. No es Lost Media, no es un malware documentado. No existió. Es, en esencia, solo una creepypasta moderna que usa el tropo del virus aterrador. Revisen fechas, y sobre todo, piensen por su cuenta.